Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú no avergüenzas nunca a tus hijos. Señor, en este momento damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de línea, donde quiera que nos vean, Señor. A todos los padres les deseamos bendiciones en grande, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar, tanto aquí presentes. Ya dijimos que nosotros vamos a estar celebrando el otro domingo para dar oportunidad a que este día, como en otras ocasiones, hay esposas o hijos que se llevan a sus padres a comer, a desayunar, y el otro domingo estaremos haciéndolo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, que es bendita de la misma eternidad, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Esta vez quiero tomar como base lo dicho por Cristo en referencia a lo que la historia bíblica nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y que me gustaría que ese primer libro de Reyes, capítulo 17, lo tengan abierto. Amén. Y me gustaría que lo mantengamos ahí. Y yo quiero decirle que no hay un solo hijo de Dios que no se enfrente o se haya enfrentado a pruebas o a situaciones extremadamente difíciles, en que lo único que nos queda es acudir a Dios por medio de la fe. Todos los que conocemos a Cristo hemos pasado situaciones difíciles. De hecho, en la mañana, cuando enseñábamos, decíamos que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo que aceptamos a Cristo y que no van a haber problemas, que no van a haber tribulaciones. Así que no hay un solo hijo que no se enfrente o se haya enfrentado a pruebas o situaciones extremadamente adversas. Sin embargo, una cosa sí es verdad, y es que como creyentes no dependemos de fuerza humana o de medios naturales, porque dependemos de un Dios que nunca está en crisis. Y de hecho el título de este sermón es la fidelidad de Dios en plena crisis. La fidelidad de Dios en plena crisis. Ese es el título. Algo un poquito raro. Pero decíamos que como creyentes no dependemos de fuerza humana o de medios naturales, porque dependemos de un Dios que nunca está en crisis. Es el Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia. No es para menos. Cristo dijo: he aquí, Mateo 28:20, cuando mandó a los discípulos a la gran comisión, digo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Pero les dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca hemos sabido de un general y de un gobierno que mande a soldados a la guerra desarmados. Todos los días leemos noticias, todos los días oímos la televisión y vemos cómo los países se preparan, invierten millones de millones en armamento, millones de millones en armas, para estar preparados por cualquier eventualidad. Y lo vemos en el caso del Medio Oriente, cómo esos países siempre están en guerra. Lo vemos también nosotros en nuestros países, tal vez pobres, pero tratan de tener un ejército que siempre esté presto, porque nunca, dije, Dios manda a sus hijos a la guerra con las manos vacías. Él envió a sus discípulos a predicar el evangelio, pero les digo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Y antes les digo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, y donde dijo más, y hasta lo último de la tierra. La fidelidad de Dios
en plena crisis, pero no por parte de Dios, sino muchas veces por la falta de fe de nosotros. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, una promesa firme y determinante. 2, Elías y la viuda de Sarepta. Y 3, un caso de vida o de muerte y el poder de Dios. Primer punto, una profecía firme y determinante. Les dije que tuvieran o que tengan abierta su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 6. Y digo primer libro porque mucha gente dice primera de Reyes, segunda de Reyes, no, son libros. Primer libro de Reyes, primer libro de Crónicas. ¿Okay? Entonces, versículos 1 al 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, oiga bien esto, que ahí te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo no sé si usted entendió esta palabra, pero Dios manda a Elías en plena crisis. Por eso es la fidelidad de Dios en plena crisis, porque el profeta humanamente se encuentra en plena crisis. Sin embargo, Dios lo manda al arroyo y le dice que él enviará cuervos. ¿Cuánto conocen los cuervos? ¿Qué atractivos son los cuervos? ¿Verdad que no tienen nada de atractivo? Allá en mi país les dicen los opilotes o los sopes. No tiene nada de atractivo. Todavía en el Éxodo vemos que Dios mandó golondrinas para que comieran los israelitas cuando ya se habían saciado, ya no querían comer el maná. Pero aquí Dios les envía cuervos. Los cuervos regularmente se comen los animales muertos. Usted mira, por ejemplo, una mancha de cuervos que están cayendo, sobrevolando algún lugar porque algún muerto está ahí, algún animal muerto, o gente también. Dios usó cuervos para alimentar a Elías. Dios puede usar cosas insignificantes para bendecir a sus hijos, para bendecir a su pueblo. Todo está que nosotros estamos dispuestos a servir y a obedecer. Aleluya. Por eso decía hace un momento, esto no es asunto de decir no tengo. Esto no es asunto de decir no tengo, no trabajo. Cuando amamos la obra del Señor, Dios suple, Dios provee. Aleluya. Dios es fiel. Y lo hemos visto como en momentos de crisis, en momentos difíciles, Dios ha suplido. La otra vez les platicaba de que una Navidad, yo estaba preocupado que se acercaba Navidad y no tenía regalos para mis nietos. Y ya se acercaba, faltaban y no tenía. Y un día, dando la vuelta en una cuadra ahí cerca de la casa, manejando, veo un rollito ahí de billetes. Y me paro y lo miro. ¿Lo agarro o no lo agarro? ¿Lo tomo o no lo tomo? Porque podía ser una trampa también. Me quedé un buen rato, tal vez un minuto, 2 minutos, mirando para todos lados, por si alguien aparecía. Lo agarré, y no crea que me fui a gastármelo en el momento. Cualquiera hubiera dicho, bendición de Dios, ¿no? Yo esperé por si alguien lo reclamaba, me conocen en la cuadra y habían visto que yo lo había tomado. Y así pasaron tiempo. Cuando llegó el momento de ir para Arizona,
Mi esposa es testigo que ese año el carro iba repleto de regalos que solo nosotros cabíamos, lleno de regalos. Pero eso sí, lo primero que hizo fue sacar el diezmo. Eran $500 que me encontré. Sí, ¿cómo no poder dar testimonio de la fidelidad de Dios? ¿Cómo no creer que Dios es un Dios de milagros? Cuando uno le sirve al Señor de corazón, cuando uno le sirve al Señor desprendidamente, aleluya. Entonces Elías ahora es alimentado por cuervos. Israel estaba bajo el gobierno de Acab, un rey totalmente idólatra, adorador de Baal. Baal era un dios cananeo de la lluvia, el trueno y la fertilidad. En la mitología griega se le consideraba como un dios principal. Y también se habla de culto a los Baales que dependían de él. Y el valiente Elías confrontó al rey Acab con el poder de Dios. Aleluya. Cuando mató a los profetas, le dijo, pídanle aquí hasta ver que su Dios les conteste. Y no les contestó. Y entonces Elías sí les probó la fidelidad de Dios en plena crisis. Porque Elías, el hombre que oró para que lloviera por 3 días y llovió, y oró para que no lloviera por 3 días y no llovió. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien predicamos. Todo indica que el pueblo se había apartado de Dios totalmente. Hace un momento hablábamos de la necesidad de retener la palabra, de retener lo que hemos aprendido. Vivimos en tiempos donde gracias a Dios todavía podemos tener nuestra Biblia, podemos salir de nuestra casa con nuestra Biblia y adorar a Dios. Vamos para la iglesia, los que la usamos físicamente. Ahora los que la usan en el celular, pues no estoy diciendo que sea malo. Yo también tengo mi Biblia en el celular para emergencias, por la forma de identificarse uno como cristiano es con la Biblia física. Yo tengo testimonios poderosos de cómo el haber llevado la Biblia física en el tablero del carro cuando llovió, los que conocen Villanueva en Guatemala, no sé si ahora, pero se hacía una inundación como cerca de 1 kilómetro entre Villanueva y la capital, tremendo, y habían todos los carros parados uno tras otro porque los carros eran de bujías, candelas, hasta que se bajara el agua. Y yo estaba ahí haciendo línea, pasa un trailero y de repente miro que se para ahí adelante, viene con unas botas de hule. Yo no podía abrir la puerta porque el agua se metía al carro. Y el hombre viene con unas cadenas y me dice, lo voy a remolcar. Y cuando miro que empieza a amarrar las cadenas y a su tráiler y me jala hasta la capital. Cuando llegué a la capital ya se habían secado las bujías, el carro arrancó. Y me dijo, ¿sabe por qué lo remolqué? ¿Por qué? Porque cuando pasé por encima y se vi su Biblia en el tablero y dije, este es mi hermano. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Aleluya, gloria a Dios, este es mi hermano. Y así podría decir muchos otros testimonios de cómo Dios es fiel. Pero dije, nosotros tenemos que identificarnos como creyentes en medio de situaciones adversas. Y a Elías no le importaba que el rey fuera malo. A Elías no le importaba que Jezabel, la mujer de este señor acá, fuera malo, ¿no? Porque él sabía en quién había creído. Todo indica que el pueblo se había apartado de Dios totalmente. Y el profeta Elías era lo opuesto de acá. Como representante, vocero de Dios, usted y yo somos representantes y somos voceros de Dios. Por eso decíamos el viernes que no podemos sentirnos cómodos, irnos a la cama a dormir sin haberle hablado a una persona de Cristo.
Ayer salimos a evangelizar con los hermanos García, como siempre lo hacemos. Y ahí está la gente, y se ve con hambre y sed de palabra. Y también así hubo alguien que agarró el tratado y lo dobló así, lo aventó así en presencia de nosotros. Eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. Ahí apareció un ancianito ahí con unas preguntas meras necias, meras raras, todo con tal de entrar en polémica. Y yo le dije, no voy a perder tiempo con usted porque ya sé por dónde va. Y le di 2, 3 respuestas y de repente desapareció. ¿Viste, hermano Maritza? Desapareció porque yo ya sé. ¿Ok? ¿Por dónde va? Pero tenemos que compartir la palabra. Entonces, ¿cómo podemos irnos a la cama a dormir sin haber dado testimonio de la fe de Jesucristo? Que esto nos ayude a reflexionar, a recapacitar, porque dije que al igual que Elías, somos nosotros representantes y voceros de Dios. Un vocero es el que habla. Por ejemplo, los gobiernos tienen su secretario de Relaciones Públicas, es el vocero que habla en nombre del gobierno. Usted y yo hablamos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Todos los hermanos tenemos compañeros de trabajo, compañeros de escuela, las niñas en la escuela, los niños en la escuela. Deben también identificarse y evangelizar a sus amiguitas, a sus amiguitos, ¿okay? Las hermanas que van a dejar a sus hijos a la escuela, traerlos. Ahí hay muchas señoras que están ahí, hablarles de Cristo también, a cargar folletos, predicando el evangelio, porque somos, ¿qué dije? Que dije que somos voceros, representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Elías le anuncia acá una sequía sin precedentes por 3 años. Y Dios manda a Elías a refugiarse cerca del Jordán, donde era alimentado por cuervos. Iba a pasar 3 años que no iba a llover, por la maldad del pueblo, por la maldad del rey, porque el pueblo se había dado a la idolatría. Pero Dios le dijo, no va a llover por 3 años, pero a ti no te va a faltar comida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. No va a llover 3 años, pero a ti no te va a faltar comida. Entonces, ¿por qué aquí yo estoy con ustedes, dijo Cristo, todos los días, hasta el fin del mundo? Dios promete cuidar de sus hijos en tiempo de crisis. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Bendito Jesús. El segundo punto dice Elías y la viuda de Sarepta de Sadón. Les pedí que tengan su Biblia abierta en el primer libro de Reyes. Ahí no les dije. Pero ahora vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Y como las porciones son un poco largas, por eso es bueno tener la Biblia ahí con ustedes, o si la tiene en la tableta, donde sea. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. En aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Oiga bien, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Las viudas por lo regular son pobres, casi siempre, en la mayoría. Pero Dios no le dijo: yo he mandado a alguien, a un empresario, yo no he mandado a un granjero, yo no he mandado a un rico, sino a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Oiga bien, no estaba en la oficina, ¿verdad? No estaba en su empresa, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, pidiéndole a una viuda pobre. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren qué situación estaba esta viuda.
Miren qué pobreza estaba esta viuda. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Si alguien de esa gente que critica y oye esto, ¿qué nos diría? ¿Verdad? Pero Elías le dijo, hazme a mí primero. ¿Okay? Y no tengas temor, hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué pudo haber dicho la viuda? Este hombre es un ingrato, viendo la situación que está. Lo único que tengo es para mí, para morirme con mi hijo. Y todavía me pide que le sirva a él primero.